Hola a todos, nos volvemos a encontrar a través de un video. Hoy vamos a trabajar con desigualdades, con inecuaciones, también con su representación a través de intervalos. Para poder entender bien esto, primero recordemos la recta numérica. Los números reales, recordemos que se distribuyen en una recta numérica en la cual tenemos un punto de separación entre las dos partes de esta recta, que es el punto 0. A la derecha del punto 0 tenemos todos los valores positivos, enteros, racionales, irracionales. A la izquierda los negativos, también enteros, también racionales, también irracionales. Estos son solamente algunos de los infinitos puntos que tiene nuestra recta numérica real. Todos los puntos intermedios están ocupados por otros racionales, por otros irracionales. Todo el conjunto de racionales e irracionales nos va a determinar esta recta numérica. Pero si queremos indicar un subconjunto de R, es decir, un intervalo, lo vamos a tener que hacer utilizando algunas condiciones. Lo primero que tienen los intervalos son extremos. Estos extremos nos dicen dónde comienza y dónde termina nuestro intervalo. Siempre va a estar ordenado el menor valor primero y el mayor valor después. Veamos un ejemplo de un intervalo, que podría ser -3 menor o igual que x menor o igual que 4. ¿Qué significa esto? Que los valores de x, los números que tenemos que poner en nuestro intervalo, van a ser mayores que -3 y van a ser menores que 4. Siempre lo leemos desde donde está la x, de donde están los números que van a formar parte de nuestro intervalo. Quiere decir que los valores que van a formar parte del intervalo están entre el -3 y el 4. Entonces representamos el -3 y el 4 en nuestra recta numérica y vamos a ver que los valores son los que están entre estos dos. Por lo tanto, vamos a marcar el -3 y el 4 en nuestra recta numérica con un punto. Esos puntos son nuestros extremos, es decir, el -3 correspondería al extremo menor, el que llamamos A anteriormente, y el 4 correspondería a nuestro extremo mayor, es decir, el que llamamos B. Y los valores son los que están entre ambos puntos, como vemos ahí en el gráfico. ¿Cómo representamos esto? Justamente a través de un intervalo que se escribe de la siguiente manera. Colocamos el extremo menor primero, el extremo mayor después, y lo que vamos a hacer ahora es encerrarlos entre paréntesis o entre corchetes según el caso. Los casos los vamos a ver ahora en un momento. En este caso son corchetes. Esos corchetes lo que nos están indicando es que el intervalo comienza en -3 y -3 es parte de nuestro intervalo y el 4 es el final de nuestro intervalo y también pertenece. Por eso usamos corchete. Vamos a analizar ahora cuándo usamos corchete y cuándo usamos paréntesis. Se asocian los paréntesis y los corchetes al tipo de desigualdad que tenemos. Si es menor, si es mayor, si es menor o igual o si es mayor o igual. Si son menor y mayor estricto, vamos a usar paréntesis, porque eso nos estaría indicando que el extremo en el cual vamos a poner ese paréntesis no pertenece a ese intervalo, porque si es estrictamente menor o estrictamente mayor, el valor en sí no va a pertenecer. En cambio, si es menor o igual o mayor o igual, vamos a usar corchete. ¿Por qué? Porque aparece el concepto de igualdad. Aparece que, además de ser menor, puede ser igual. Por lo tanto, el elemento va a pertenecer al intervalo. Lo mismo en el caso de el mayor. Por eso utilizamos el corchete.
Como en el ejemplo anterior los dos extremos pertenecían al intervalo, entonces utilizamos corchetes en los dos extremos. Veamos ejemplos de cada situación. Primero tenemos x mayor o igual que 2. Entonces, marcamos el extremo que nos está indicando la desigualdad. Que como es mayor o igual, al tener el igual, el 2 lo vamos a marcar como punto lleno. Y me dice que son mayores o iguales, es decir, que van a ir hacia el lado mayor, hacia el más infinito de nuestra recta numérica. De forma tal que el extremo inicial de nuestro intervalo es el 2 y el final, en realidad, este intervalo no termina y eso se representa con el símbolo de más infinito. En el intervalo tenemos el extremo inicial, que es el 2, y el supuesto extremo final, que en realidad no termina, que es el más infinito. En el 2 usamos corchete porque la expresión dice mayor o igual. El punto pertenece al intervalo, por lo tanto va un corchete. Y en el más infinito, como no es un valor exacto, no termina el intervalo, es un intervalo que va a quedar abierto. Por eso usamos un paréntesis. Si ahora usamos x mayor que 2, el igual ya no aparece en esta desigualdad. Por lo tanto, tienen que ser más grandes que 2. El 2 no va a formar parte de nuestro intervalo o de nuestra gráfica. Por lo tanto, lo vamos a graficar con un punto abierto. Pero sí los mayores que 2. Por lo tanto, vamos a volver a sombrear para el mismo lado que anteriormente. Los extremos siguen siendo los mismos, el 2 y el más infinito. Pero en este caso el 2 no pertenece a este intervalo. Entonces usamos paréntesis en el 2. Eso lo que nos indica es que el intervalo comienza en los valores más grandes que 2. Por eso va un paréntesis. El 2 no pertenece a nuestro intervalo. Entonces, si tenemos x menor o igual que 3, marcamos el 3 con un punto lleno porque es menor o igual, el igual también es parte del gráfico, y los menores, es decir, todo hacia la izquierda. En el intervalo recuerden que primero va el valor menor y después va el valor mayor. En este caso el valor menor es la tendencia a menos infinito, es decir, un valor que cada vez es más negativo. Por ese motivo empieza el intervalo, podemos decir que empieza, en realidad no empieza nunca, pero porque siempre este valor puede ser más negativo todavía, por eso es abierto y termina en el 3. Decimos que termina realmente en el 3 porque hay un corchete, es decir, el 3 forma parte de nuestro intervalo. Si ahora es solo menor, la diferencia es que el 3 no va a pertenecer a este intervalo. Por eso lo graficamos con un punto abierto. Los extremos siguen siendo los mismos, pero usamos el paréntesis para indicar que el 3 no pertenece a este intervalo. Bien, ahora volvemos a una desigualdad con dos extremos finitos, es decir, dos extremos que podemos indicar específicamente. El menos 3 tiene un menor, es decir que este menos 3 no va a pertenecer al intervalo. El 4 tiene un menor o igual, por lo tanto sí va a pertenecer al intervalo. Es decir que uno lo vamos a marcar con punto abierto y el otro lo vamos a marcar con el punto cerrado. Y nos queda entonces de esta manera, del menos 3 hasta el 4, el intervalo. Los extremos entonces son el menos 3, que es el menor, el 4, que es el mayor, y en el menos 3 vamos a usar paréntesis y en el 4 corchete. De esta manera, todos los valores que sean mayores a menos 3 y menores o iguales que 4 van a estar comprendidos en este intervalo de números reales que acabamos de marcar. Entonces, resumiendo un poco, tenemos entonces A y B, que son dos números reales, en donde A es menor que B.
de forma tal que podemos tener un intervalo cerrado, es decir, los dos extremos son puntos cerrados, pertenecen al intervalo. El intervalo se escribe con corchetes, donde A y B son los extremos entre esos corchetes. Y acá tenemos la forma de inecuación. ¿Por qué? Porque es un valor que está entre A y B. Un intervalo abierto, los extremos son puntos abiertos, es decir, puntos vacíos. Los usamos paréntesis en ese caso. La desigualdad solo se escribe con menor en este caso. Intervalos semiabiertos, o también se los llama semicerrados, es lo mismo, en donde un extremo está abierto y un extremo está cerrado y el otro abierto, corchete paréntesis, o al revés, abierto el primero, cerrado el último, paréntesis corchete. En la inecuación vemos que uno tiene el igual, el que corresponde al corchete, y el otro no lo tiene, corresponde al paréntesis. Y después tenemos los intervalos infinitos, en donde a partir de un punto nos vamos hacia el infinito positivo, o el punto es el final desde el menos infinito, es decir, del infinito negativo. El punto, el extremo finito, lo vamos a indicar con corchete si pertenece, es decir, si es mayor o igual, o menor o igual, en este caso, o con paréntesis si es solo mayor, es decir, un punto abierto, como estuvimos viendo en los ejemplos anteriores. Estos intervalos los vamos a ver específicamente, por lo menos nosotros, después esto se utiliza en cualquier situación en la que trabajemos con el conjunto de los números reales, con subconjuntos del conjunto de los números reales. Pero nosotros lo vamos a trabajar específicamente con las inecuaciones. Fundamentalmente una inecuación es una desigualdad, es decir, ya no tenemos una igualdad como en una ecuación en la cual queremos saber qué valor de x verifica o qué valor de la incógnita verifica la igualdad. Acá lo que queremos es qué valor o qué valores de la incógnita verifican la desigualdad. En general, una desigualdad nos va a llevar a un intervalo de valores, no a un solo valor, como vimos en los ejemplos anteriores. Veamos, por ejemplo, la inecuación x más 3 mayor o igual que 2. Básicamente se resuelve como una ecuación. Es decir, el 3 que está sumando pasa restando, hacemos la cuenta correspondiente y nos queda la desigualdad marcada. La representamos en la recta numérica, el menos 1 con punto lleno porque es mayor o igual, y los valores que van hacia el lado mayor, o sea, hacia el más infinito. Y obtenemos el siguiente intervalo, que va del menos 1 con corchete, porque es punto cerrado, porque es mayor o igual, hacia el más infinito abierto, porque siempre en los infinitos es abierto. En otro ejemplo, 2x menos 3 menor que 6. Entonces primero sumamos el 3, o sea, sacamos el menos 3 sumando 3, y luego pasamos el 2 dividiendo, de forma tal que nos queda que 3 es menor a 3 medios. Lo representamos en la recta numérica, marcamos el 3 medios con punto abierto porque es solo menor, y vamos hacia el lado menor de nuestra recta numérica. Y nos queda el intervalo que desde el menos infinito llega hasta el 3 medios. Recuerden que siempre es el menor valor primero, el mayor valor como segundo elemento. Y paréntesis porque era punto abierto, porque era simplemente menor. Pero ustedes estarán preguntándose qué diferencia tiene más que la solución en sí, que es un intervalo, con cualquier ecuación, porque hasta ahora estuvimos haciendo los mismos procedimientos. Bien, vamos a prestar atención a la siguiente situación. Todos sabemos que 2 es menor que 5. Bien, si seguimos el criterio de una ecuación, uno puede sumar en ambos miembros la misma cantidad, restar en ambos miembros la misma cantidad, multiplicar, dividir,
elevar una potencia, aplicar una raíz, y todo en una ecuación queda como una igualdad. Bien, en las desigualdades esto no pasa siempre. Con la suma y la resta vimos recién que no hay mayores problemas. Ahora, supongamos que a estos dos valores yo los multiplico por un número negativo. Por ejemplo, por -3 en ambos casos. El resultado que obtenemos es, al multiplicar el 2 por -3 es -6 y al multiplicar el 5 por -3 es -15. Pero ahora el -6 es mayor que -15. Es decir, algo que empezó siendo menor ahora se convirtió en mayor. Quiere decir que al multiplicar por un número negativo, esta desigualdad se invirtió. Si fuese con menor o igual, pasaría exactamente lo mismo, porque la parte de la desigualdad, lo que es menor, se convertiría en mayor. La igualdad no cambiaría, pero sí el sentido de la desigualdad. Si ahora lo vemos con el mayor, 4 es mayor que -2. Bueno, dividamos ahora en lugar de multiplicar. Si dividimos por -2 en ambos miembros, ¿qué sucede? Esta cuenta me pasó a dar -2 y esta cuenta pasó a ser 1. Es decir, que ahora el -2 es menor que 1. Por lo tanto, volvimos a invertir la desigualdad. Lo mismo pasa con el mayor o igual, que se convierte en menor o igual. Entonces, resumiendo, si cuando resolvemos una inecuación multiplico o divido por un número negativo, entonces se invierte la desigualdad. Muy bien, de esta manera vemos cómo resolver inecuaciones, cómo se representan las inecuaciones o cómo se representan las desigualdades utilizando intervalos de valores. Para la tarea que les voy a asignar, voy a subir algunos ejemplos de resolución de inecuaciones, algunos ejemplos más de cómo graficar o cómo interpretar un intervalo. Nos vemos entonces la próxima semana.